Qué bueno que estemos aquí reunidos nuevamente. Una excelente oportunidad para aprender la palabra de Dios, para conocerle mejor. Y vamos a orar. Luego vamos a hablar aquello que Dios quiere que nosotros podamos entender y saber. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tú nos creaste, Señor, y mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias por redimirnos de nuestro pecado. Gracias por darnos a tu Espíritu Santo, y te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo nosotros lleguemos a entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, este mes en la Iglesia Impacto en general, hablando de Iglesia Impacto aquí en Honduras, normalmente dedicamos el mes de octubre a platicar un poco sobre lo que son las misiones. Entonces en Tegucigalpa, en San Pedro, en Ceiba y aquí en Choluteca, durante el mes de octubre, por lo general, los niños en la escuela bíblica aprenden o escuchan una historia de un misionero, de alguien que decidió dedicar su vida al Señor y cumplió con cierta labor de llevar el evangelio a otros lugares donde en algunas ocasiones no había llegado nunca una persona que conociera a Jesucristo y que pudiera hablar de Jesucristo. Ellos actualmente están escuchando la historia de un hombre que se llamó Hudson Taylor, que fue el primer misionero que llegó a China, siendo un lugar terriblemente difícil aún a la fecha en cuanto a las misiones, pero Dios utilizó a ese hombre para hacer un gran impacto, y gracias a él se abrieron muchas misiones luego para China, y hay una comunidad grande de cristianos en China a pesar de la persecución. Ahora, cuando nosotros hablamos de misiones cristianas, tenemos que entender por qué hablamos de ser misionero, de que tenemos misiones, o de que somos una iglesia que celebra un mes de misiones, o que consideramos las misiones como algo muy importante para la iglesia. Y yo quisiera que esta mañana ustedes piensen en eso, ¿verdad? Mi objetivo es hacerles a ustedes pensar qué tan importantes son las misiones y cuánto nosotros deberíamos estar involucrados en las misiones, cómo nosotros deberíamos ver esta parte de la vida del creyente, de la vida del cristiano. Y si se preguntan ustedes qué son las misiones, pues la misión en esencia es algo muy sencillo. Las misiones son el hecho de querer cumplir una misión que se le ha sido encomendada a alguien. Una persona es misionero cuando se le asigna una misión y se esfuerza por cumplir esa misión. Ahora, nosotros como iglesia somos una iglesia que estamos comprometidos con cumplir la misión, y se lo voy a decir así, la única misión que tiene la iglesia. La razón de la existencia de la iglesia es que Jesucristo dejó una misión para la iglesia. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, o leyendo desde el versículo 18 mejor, Jesús en una de sus últimas palabras, de sus últimas intervenciones con sus apóstoles, ya estando próximo a ascender, viene y les dice a sus discípulos, versículo 18, Mateo 28, capítulo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde Él establecía la misión para la iglesia. En toda empresa, toda organización tiene una misión. ¿Por qué? Porque toda empresa y organización tiene una misión. Porque una organización sin misión o una empresa sin misión no tiene una razón de existir. Entonces la misión le da a la empresa aquella razón por la cual la empresa existe, ¿verdad? De repente si una empresa fabrica calzado, por decir así, su misión puede ser: somos una empresa dedicada a la fabricación de calzado, en el cual hacemos el mejor calzado del país o de la región, del mundo, o lo que sea.
pero la razón de existir de esa empresa es cumplir con eso que es su misión. Para nosotros como iglesia, nuestra misión es ir y hacer discípulos a las naciones, bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles todas aquellas cosas que Jesucristo nos ha enseñado. Entonces esa es nuestra misión. No tenemos que inventar la misión de la iglesia, ni tenemos que encontrar una razón de ser para nosotros como iglesia, porque Cristo nos la ha dado. Ahora, nosotros vamos a saber que verdaderamente somos parte de la iglesia de Cristo, no de la iglesia Impacto, ¿verdad? En el sentido de organización, sino de la iglesia universal de Cristo, cuando estamos comprometidos con la misión de Cristo, porque no puedo ser parte de la iglesia sin estar comprometido con la misión de la iglesia. Es decir, yo no puedo decir que soy parte de la iglesia, pero voy a vivir una vida aparte de lo que Cristo quiere para la iglesia. Entonces, eso sería el equivalente a decir, yo no soy parte de la iglesia. Entonces, toda persona que es creyente, toda persona que ama a Cristo, va a estar comprometida con la gran comisión. Y yo quisiera dejarles esta como un interrogante para su corazón, para cada uno de ustedes, que se puedan examinar y digan, ¿soy realmente parte de la iglesia de Cristo, de la iglesia universal, de la iglesia verdadera? Si quieren saberlo, examinen su corazón y háganse la pregunta, ¿a mí me interesa cumplir la misión de la iglesia? Y si se dan cuenta que no les interesa cumplir la misión de la iglesia, tendrían que buscar ayuda y decir, acercarse a una de las personas aquí en la iglesia que les puede instruir bíblicamente, de tal manera que ustedes sepan por qué no les interesan las misiones, por qué no les interesa cumplir la misión de la iglesia. Y seguramente vamos a encontrar una razón. Pero toda aquella persona que ama a Cristo ama también la misión que le ha encomendado. Vamos a ver un pasaje hoy, uno de aquellos versículos que la gente le encanta citar y le encanta mencionarlos. Está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Este versículo fue uno de los primeros versículos que me enseñaron a mí cuando vine a Cristo. Aunque me lo enseñaban como en un sentido de que yo me sintiera bien conmigo mismo y que no me esforzara en ciertas áreas, ¿verdad? Simplemente me lo enseñaban en un sentido de, miren cómo es bueno Dios, ha hecho esto con usted y entonces no se preocupe por nada más. Dice 1 Corintios 5, 17, algunos se lo sabrán de memoria. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice el 19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando hablamos de misiones, es imposible que una persona que no sea una nueva criatura considere las misiones como una parte de su vida. ¿Por qué? Porque si yo no soy esa nueva criatura que está relatando la Biblia, yo voy a seguir todavía queriendo cumplir mi misión en la vida, ¿verdad? Mi enfoque va a estar todavía en mi persona, en mis objetivos, en mis metas, en mi misión. Aunque ustedes no lo crean, todas las personas establecen una misión para su vida, ¿verdad? Todas las personas tienen una misión y tienen un rumbo que seguir, aunque no sepan que tienen esa misión. Entonces, cuando nosotros somos nuevas criaturas, cuando Dios hace esa obra en nosotros, en nuestro corazón, y cambia, no es la idea de que nos cambia, sino que nos trae de la muerte a la vida espiritualmente, como dice Efesios 2, que éramos muertos en delitos y pecados, pero cuando venimos a Cristo, Dios nos da vida, aún estando en esa condición. Entonces con esa vida vienen nuevos propósitos, vienen nuevas metas, vienen nuevos anhelos, vienen nuevas relaciones, vienen nuevas enseñanzas y todo se vuelve nuevo, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir que soy nueva criatura si mis anhelos siguen siendo los mismos. O sea, si yo sigo persiguiendo los anhelos, cuando uno viene a Cristo podríamos decir así, hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo, ¿verdad? El encuentro con Cristo es un momento especial en nuestras vidas. Aquel momento donde nosotros podemos ver nuestra condición de pecadores y clamamos al Padre que nos rescate por medio del señorío de Cristo. Pero después de ese momento en nuestra vida tiene que haber un cambio de enfoque. Tiene que haber un cambio,
un momento donde yo entiendo que ya no puedo seguir viviendo para mí mismo y tengo que empezar a vivir para el Señor que me rescató y que dio su vida por mí. Ahora, ¿qué pasa con una persona que dice que es una nueva criatura, pero lo único que sigue buscando son los mismos anhelos que tenía antes de decir que se convirtió en una nueva criatura? O sea, ¿cómo una persona puede decir, soy nueva criatura, pero sigo buscando las mismas cosas que buscaba antes de conocer a Cristo? La respuesta es no. Una nueva criatura va a buscarlos, tiene anhelos, tiene deseos, tiene metas, tiene objetivos, tiene una misión que cumplir. Y esa nueva criatura va a utilizar todos sus esfuerzos, todos sus recursos para llegar a cumplir esos anhelos y cumplir la misión que tiene en su vida. Entonces, una nueva criatura entiende perfectamente lo que es la gran comisión. Si una persona no es una nueva criatura, la gran comisión no cuenta absolutamente para nada, aunque se sepa los versículos de memoria, ¿verdad? Porque Mateo 28:19 se lo sabe muchas personas. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay gente que lo puede recitar de memoria, pero si no ha nacido de nuevo, si no es una nueva criatura, eso simplemente son palabras en su cabeza y simplemente es información que no le sirve absolutamente para nada. Pero cuando una persona ha nacido de nuevo, eso se convierte en la regla de su vida. Eso se convierte en una misión personal, no se convierte en la misión de la iglesia, hablando de corporación o de organización, sino que se convierte en la misión de mi persona. Yo me comprometo con mi Señor en cumplir ese mandato. Decía uno, ¿en qué consiste la misión? En la misión de la iglesia es sencilla, es hacer discípulos. ¿Discípulos de quién? Discípulos de Cristo, no discípulos nuestros. Obviamente el discípulo va a comenzar viéndonos a nosotros, pero la meta es que termine convirtiéndose en un seguidor de Cristo. Entonces la misión es esta, hacer discípulos. Había una persona que había fundado una iglesia y una organización misionera en Toronto, y después de muchos años dedicarse a la obra misionera, él llegó reflexionando y llegó a una conclusión. Él decía, después de tantos años de estar en la obra misionera, me he dado cuenta que hemos hecho muchas cosas y lo único que no hemos hecho es cumplir la misión de la iglesia. ¿Por qué decía él eso? Porque empezó a reflexionar y dice, hemos ido a cualquier cantidad de lugares en el mundo, hemos construido escuelas, hemos construido hospitales, hemos construido albergues, hemos construido asilos de ancianos, hemos construido guarderías, hemos construido cualquier cantidad de cosas de ayuda social, pero en todo este tiempo no hemos hecho discípulos de Cristo. Entonces, después de tanto tiempo, él llegó a la conclusión de que había malgastado su tiempo y sus recursos. No que todas esas cosas sean malas, sino que no habían buscado la misión verdadera de la iglesia, que es hacer discípulos. ¿Por qué muchas veces pasa eso? Porque una persona no ha sido nacida de nuevo y se hace una idea mental de lo que es servir a Cristo y se le olvida que la misión de la iglesia es hacer discípulos. Que todos nuestros recursos, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño debe estar orientado en que otras personas conozcan a Cristo y que otras personas se conviertan en seguidores de Cristo, en verdaderos discípulos de Cristo. Por eso es necesario que nosotros hayamos nacido de nuevo. ¿Por qué? El versículo, volviendo a 2 Corintios 5, el versículo 18 dice que somos nueva criatura y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Entonces, ¿a quiénes le da Dios este mandato? A aquellas personas que han nacido de nuevo, a aquellas personas que han sido reconciliadas con Dios. ¿Y quién hizo la obra de la reconciliación? Ahí no dice que fuimos nosotros los que fuimos a reconciliarnos con Dios. Dice, esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. Es Dios mismo haciendo una obra de reconciliación entre Él y nosotros. No fuimos nosotros los que estábamos buscando reconciliarnos con Dios. ¿Por qué se necesita una reconciliación? Hay muchas iglesias que tienen una doctrina errada de la reconciliación y hacen unos cultos muy emotivos, muy emocionantes, y le dicen, si hay alguien que aquí que ha estado viviendo alejado de Dios, este es el momento de reconciliarse con Dios. Y pasa una gran cantidad de gente y dice, hoy me quiero reconciliar con Dios.
Pero saben, la reconciliación no es eso. La reconciliación es el momento en que pasamos de ser enemigos y nos convertimos en amigos de Dios. La Biblia enseña que por causa del pecado nosotros nos constituimos en enemigos de Dios. Y la reconciliación ocurre aquel momento en que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, donde Cristo se convierte en nuestro Señor, donde Dios se convierte en nuestro Padre y dejamos de ser enemigos de Dios y nos convertimos en la familia de Cristo, nos convertimos en los siervos de Dios. Pero no es que nos reconciliamos a cada rato, no es que vine un día, la semana me fue mal y la otra semana me vengo a reconciliar y estoy viviendo mi vida reconciliándome con Dios cada fin de semana, porque eso no es la reconciliación. Yo no puedo reconciliarme con Dios, es Él el que se reconcilia conmigo, es Él el que me permite esa reconciliación. ¿Cómo Dios permite que una persona se reconcilie con Él? En Romanos 5:1 tenemos un versículo que nos ayuda a entender qué es la reconciliación. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La reconciliación es ese momento donde Dios nos justifica, no tomándonos a nosotros en cuenta nuestros pecados y considerando a Cristo como pecador por causa nuestra, y cobrándose en el cuerpo de Cristo, en su sangre, el precio que había por nuestros pecados. Ese es el momento de la reconciliación, cuando Dios ejecuta el castigo de nuestros pecados sobre Cristo y nos convierte en nuevas criaturas, en hijos de Dios, en seguidores de Cristo, en personas que aman a Cristo. Entonces la reconciliación existe una vez y para siempre. Desde el momento que nos convertimos en amigos de Dios, nunca más volvemos a ser enemigos. ¿Saben por qué? Porque nosotros le amamos. Él no quiere entrar en enemistad con nosotros. Fuimos nosotros los que le ofendimos y entramos en enemistad con Él. Pero cuando Dios nos reconcilia con Él por medio de Jesucristo, entramos en un estado de amistad donde nosotros le amamos a Él. Y aunque le ofendemos, pero venimos y le pedimos perdón porque reconocemos nuestra ofensa, porque le amamos. Y Dios en su gran comisión nos ha dado este misterio, la reconciliación. ¿Cuál es la labor de un misionero? Ir a cualquier lugar a decirle al mundo: es necesario la reconciliación con Dios. Dios le está buscando para establecer la paz con usted, porque usted ha ofendido a Dios y Dios le quiere perdonar por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la labor de un misionero? Ir al mundo y a decirle: Cristo ha pagado por sus pecados, Él quiere tener paz con usted, Dios quiere entablar condiciones de paz, pero es necesario que usted se someta al señorío de Cristo. Es necesario que usted se convierta en una persona que ame a Cristo y se convierta en su esclavo. Hay una característica indispensable para un misionero. El ser misionero no depende de nuestras capacidades, no depende de qué tan hábil soy yo para hablar o cuánto sé yo de la Biblia. Estaba escuchando una anécdota esta semana de una persona que es dueño de una empresa gigantesca a nivel mundial, una empresa muy reconocida, y un día él, con mucha frustración, hizo un cartel a mano y lo fue a pegar en la puerta, en la entrada de su empresa, y decía: se necesita personal, no importa hoja de vida, lo único que necesita hacer es venir a la entrevista, y en esa entrevista se le dirá si es contratado o no. Imagínense una empresa muy importante poniendo un rótulo de esa categoría, y decía: será atendido exclusivamente por el dueño. Y al día siguiente una gran fila de personas, ¿verdad? Y efectivamente el dueño atendiendo a estas personas. Y el dueño hacía pasar a las personas de 3 en 3. Entonces pasaba un grupo, y dentro del grupo viene y entrevista a unas personas. Tenía una silla enfrente, 2 sillas atrás, pasaba uno por uno. Entonces pasa el primero y le dice: ¿y usted qué sabe hacer? ¿Por qué yo lo debería contratar a usted? Y viene la persona y le dice: bueno, aquí está mi hoja de vida. Y agarra el dueño la hoja de vida y empieza a observar y dice: bueno, excelente, tiene una maestría, sabe de 2 idiomas, tiene 1 año de experiencia, excelente currículum. Y viene el dueño de la empresa, saca un dulce, le dice: tome un dulce, gracias por venir, pero a usted no lo necesito, tengo cantidad de gente igual a usted en esta empresa. Entonces pasa el siguiente, y viene el siguiente y le enseña: ¿y usted qué sabe hacer? Le dice.
pues aquí está mi hoja de vida, usted lo puede comprobar. Y viene el dueño y dice, wow, impresionante, dice, 3 idiomas, maestría, 4 años de experiencia, una especialidad en el área, increíble su currículum, le dice. Pero mire, le dice, tenga un dulcito, lo siento por hacerle perder su tiempo, tengo pocas personas como usted, pero no es a usted al que estoy buscando. Entonces viene y llama al tercero y cuando llama al tercero le dice, no, yo me voy, ¿si para qué voy a pasar la entrevista? No, siéntese, ya está aquí, no, mire, si yo no soy mejor que ellos, le dice. No, pero siéntese, ya que está aquí, hagamos la entrevista. Y la persona viene y le dice, ¿y usted qué sabe hacer? Y le dice, no, yo no sé hacer nada, le dice. No es posible, ninguna persona sabe hacer nada. Entonces le dice el dueño, ¿usted qué sabe hacer? Y le dice, sinceramente, sí, sinceramente, ¿qué sabe hacer? Y le dice, yo lo que sé hacer es caso. Yo sé hacer caso, le dice. Y le dice el dueño, ¿en serio usted puede hacer caso? Sí, yo puedo hacer caso, le dice. Y le dice, bueno, pues bienvenido, usted es la persona a la que yo estoy buscando. ¿Sabe por qué? Porque estoy frustrado de que tengo esta empresa llena de profesionales y todos ellos, ninguno me quiere hacer caso porque ellos creen que son los que saben cómo hacer las cosas, creen que son los únicos que saben hacer las cosas. Yo lo que quiero es una persona que sepa hacer caso. Yo quiero una persona que sepa ser dirigida, que sepa seguir instrucciones, porque esta es mi empresa y yo tengo la visión de lo que quiero hacer en mi empresa. ¿Saben? Con las misiones es lo mismo. Muchas veces pensamos que nosotros podemos ser parte de las misiones porque tenemos un currículum impresionante, porque he estudiado la Biblia 10 años, porque he servido aquí, porque tengo experiencia, porque hablo idiomas, porque tengo dones, porque tengo muchas cosas. Pero ¿saben? Dios no necesita nuestras capacidades. Dios lo que necesita es nuestra obediencia. Cuando hablamos del Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos, es un verbo en modo imperativo. O sea, es un mandato que Dios nos está dando. Dios nos está sugiriendo que nosotros debemos hacer discípulos. Dios nos está ordenando que debemos hacer discípulos. Por tanto, lo que Dios espera de nosotros no es capacidad. Lo que Dios espera de nosotros es obediencia. ¿Por qué lo que espera de nosotros es obediencia? Porque Cristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La obra la va a hacer Cristo por medio de nosotros. ¿Saben? Una persona obediente se va a capacitar, una persona obediente se va a preparar, una persona obediente va a esforzarse por hacer bien su trabajo. Dios no está buscando nuestras capacidades. Dios quiere que entendamos que nosotros somos llamados a ser obedientes y la gran comisión, el mandato de ser discípulos, es algo que nosotros debemos cumplir. Así como Dios dice no matarás, de la misma manera dice vaya y haga discípulos. Si yo estoy dispuesto a cumplir el mandato que dice no matarás, debo estar dispuesto a cumplir el mandato que dice tengo que ir a ser discípulos. Ahora, sigamos en 2 Corintios 5. ¿Cuál es nuestra función entonces? Versículos 20-21 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Saben? Nuestra función, nuestra labor en la iglesia es convertirnos en embajadores de Cristo. ¿Y qué es un embajador? Es una persona enviada por una autoridad a dar un mensaje o a hacer una representación. Nosotros, la iglesia, somos los representantes de Cristo aquí en la tierra y somos los comisionados por Dios para llevar el mensaje de la reconciliación. El mensaje que tiene que llevar la iglesia es único. No tenemos muchos mensajes y no tenemos que inventar muchas cosas. Lo que nosotros tenemos que ir y predicar y enseñar es que somos enemigos de Dios y que Dios ha establecido un camino para la reconciliación, que en nuestra condición de enemigos de Dios lo que nos espera si no nos reconciliamos con Dios es una muerte eterna, pero Dios tiene condiciones de paz para la humanidad. En este momento hay condiciones de paz donde Dios está diciendo, en este momento yo ofrezco la reconciliación por medio de la sangre de mi Hijo. Y dice el versículo 21 que aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Saben? El precio
de nuestra justificación, el precio de nuestra reconciliación, es que Cristo haya tocado lo más vil que Él pudiera tocar. El dolor de Cristo cuando estuvo en el ministerio terrenal no fueron los clavos, no fue las espinas en su cráneo. Eso le dolía en su cuerpo, pero el dolor más fuerte que Él iba a experimentar no eran los latigazos, no eran los clavos, no eran la espina, no era la lanza que iba a atravesar su costado. ¿Saben? El dolor más grande de Cristo era que iba a tocar el pecado. En su eternidad, en su existencia eterna, Él nunca había tocado el pecado. Pero cuando estaba en Getsemaní orando, le decía al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, yo no quiero tocar esta copa, no me la quiero tomar. Y era tanta la angustia de Cristo que de sus poros salía sangre. Saben, Él sudaba literalmente gotas de sangre. Hay unos estudios médicos que revelan cómo se llama ese estado de la condición de una persona cuando suda sangre. Parece que se llama hematohidrosis o algo así, que está una persona en tanta angustia que sus poros se extienden tanto y sus vasos sanguíneos se dilatan al punto de derramar su sangre por sus poros. En ese estado de angustia estaba Cristo. Por los clavos no era, por la cruz tampoco. Era porque se iba a convertir en pecado para justificarnos a nosotros. Era porque aquello que Él despreciaba tanto se iba a tener que personificar en Él. Él se iba a tener que convertir en pecado como el único medio de redención para la humanidad. Y la misión de la iglesia es esa: ir y decirle a la gente: usted es enemigo de Dios. Y no nos debería dar miedo decirle a una persona: usted es enemigo de Dios. Todas las personas dicen: yo amo a Dios. No, es mentira, usted es enemigo de Dios, usted odia a Dios. Si usted amara a Dios, estaría en este momento de rodillas clamándole a Dios perdón por sus pecados y dándole gracias a Dios por Cristo Jesús, y estaría cumpliendo la gran comisión y andaría por todos lados hablándole al mundo de la obra de Cristo por usted. Si nosotros amamos a Dios y hemos entendido el precio de nuestra redención, es imposible que nosotros no querramos cumplir la gran comisión y que no nos comprometamos con Cristo para cumplir esta gran comisión. Porque es imposible que nosotros veamos a Cristo siendo inmundo, lleno de pecado, separado del Padre en su comunión eterna, cuando nunca se habían separado, una separación que oscureció el mundo. Y nosotros pasar por alto ese sacrificio de Cristo no es posible. Si somos nueva criatura, entendemos el sacrificio de Cristo, entendemos el valor de su sacrificio y nos convertimos en siervos obedientes. Y como siervos obedientes, cualquier mandato que nos da Dios lo queremos cumplir. Alejarnos del pecado, bautizarnos, servirle, abrir las puertas de nuestra casa para dar un testimonio a la comunidad de lo que nosotros somos. Todo eso lo vamos a hacer por amor, por el nombre de Cristo, por su sacrificio. Y no lo vamos a dudar en ningún momento. Somos embajadores, tenemos una misión, tenemos que ir a cualquier lugar a representar a Cristo y a dar su mensaje. Que Cristo, que Dios estaba, dice el versículo 21, el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es nuestra misión, ir a declararle al mundo su pecado, decirle: reconcíliese con Dios. Es necesario, porque va a venir el día del juicio de Dios, y si usted se encuentra en una condición de enemistad con Dios, va a recibir la ira eterna de Dios. Por el momento hay condiciones de paz, pero cuando Cristo venga, las condiciones de paz se acaban, y lo único que va a haber para la humanidad es una condición de juicio, por haber rechazado el ofrecimiento de paz de Dios por medio de Cristo. Ahora, capítulo 6, versículo 1 y 2, y eso vamos a ver hoy. ¿Cuándo podemos comenzar esta obra? Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Saben, nuestra misión es comenzar ya. Es hoy el día de salvación. Ahí está mi familia, ahí están mis vecinos, ahí están mis amigos, y es hoy el día en que yo tengo que llegar a decirle a ellos: reconcíliense con Dios.
Estamos en una condición de enemistad, nuestro pecado nos separa de Dios. Reconcíliese, venga a Dios, entregue su vida a Cristo, acepte las condiciones de paz. Es hoy el día de salvación. Podemos ver las misiones, saben, en las misiones, cuando hablamos de misiones, tenemos que entender algo. Dentro de la iglesia existen 3 categorías de personas. Podemos encontrarnos nosotros en una de 3 categorías en la iglesia. En cuanto a las misiones, ¿verdad? En cuanto a las misiones están la categoría de aquellas personas que van, o sea, aquellas personas que dejan todo y van a otros lugares y salen de sus casas y hacen la labor de compartir el evangelio de Cristo y son enviados para llevar este mensaje de reconciliación a las naciones. Entonces, la primera categoría son los que van. La segunda categoría son los que apoyan a los que van. O sea, son los que se quedan, pero con su trabajo, con su esfuerzo, con sus oraciones, con su ofrenda, con sus ánimos, con sus palabras de afirmación, están apoyando a aquel que va para que abra la obra de las misiones, ¿verdad? Pero yo soy parte, esto es como un ejército. Está el cuartel, salen los soldados, pero esos soldados necesitan comida, necesitan medicina, necesitan transporte, necesitan un montón de cosas. Entonces los que se quedan se encargan de aprovisionar todo aquello que se necesita para que el soldado esté al frente de batalla cumpliendo con su misión. Por tanto, todos son parte de la misión. Entonces están los que van, están los que apoyan a los que van y están los desobedientes, aquellos que no han entendido que o tienen que ir o tienen que apoyar a los que vayan. Pero a esas personas Dios les va a pedir cuentas. Y no hay otra categoría. Por decirlo así, deberían existir solo 2 categorías, los que van y los que apoyan a los que van. Pero lastimosamente en la iglesia hay un montón de desobedientes que ni están apoyando ni están yendo. Las misiones, para que lo entendamos de esta manera, es como una persona, imagínense 2 personas. 2 personas que quieren rescatar a alguien que está imagínense un cráter de un volcán, ¿verdad? Y abajo está la lava. Y ahí adentro del cráter hay personas que necesitan ser rescatadas. Están paradas de repente en medio de una piedra, ahí en medio de la llama, esperando que alguien se les rescate. Entonces hay 2 personas, estas son 2 personas, 2 misioneros que van a cumplir la misión del rescate. Entonces una persona tiene que bajar, va a ir amarrado de una soga y va a bajar, y otra persona tiene que estar arriba sujetando la soga. Nosotros somos una de estas 2 personas. O somos el que va a ir a arriesgar el pellejo a meterse al hoyo y va a exponer su vida, o somos el que está soportando a aquel que está exponiendo su vida. Pero ¿saben qué le va a pasar a las manos de una persona que está sujetando esa soga? ¿Saben? Esta persona, no solo el que va adentro va a sufrir, el que se queda va a sufrir también. Se va a amarrar el lazo en su cintura, lo va a agarrar con sus manos y sabe que si aquel cae, muy posiblemente el que está arriba también va a caer. Y el que está abajo está confiando en aquel que está arriba sosteniéndole. Él sabe que él va a estar firme. Él sabe que le va a dar la fuerza necesaria. Él sabe que va a estar ahí para rescatarlo, para sacarlo cuando ya tenga a las personas que van a salir con él. Y nosotros somos uno de estos 2. O somos aquellos que somos enviados, o somos la persona que soportamos a aquel que está siendo enviado. Pero saben, el que es enviado renuncia a toda su comodidad y se va a un lugar diferente donde él ha crecido, diferente donde él ha vivido, se aleja de sus familiares, de sus amigos y entra a un nuevo entorno y saben, va a ir a sufrir. ¿Por qué? Porque el misionero seguramente no va a tener todas las condiciones que una persona anhela para vivir. Pero no importa, ¿por qué? Porque tiene una misión que cumplir. Y si tiene que renunciar a muchas cosas, con tal de cumplir su misión lo va a hacer. Pero la persona que lo está soportando también va a sufrir. ¿Saben? Porque se va a llagar las manos, se va a quemar, ese lazo le va a hacer sufrir. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que se queda también va a sufrir. También va a renunciar a muchas cosas con tal de poder apoyar a aquel que se ha enviado. Va a tener que sacrificar su tiempo. Va a tener que sacrificar su bolsa.
Va a tener que sacrificar sus rodillas, clamándole al Señor que guarde a aquellas personas que han sido enviadas. En la obra misionera todos sufrimos, ya sea aquellos que somos enviados o aquellas personas que cumplen la labor de enviar, pero todos vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque vamos a llevar el mensaje de Cristo, vamos a llevar el mensaje de reconciliación, vamos a ir al mundo a clamarle, a decirle reconcíliense con Dios. Aún hay tiempo, aún estamos en este tiempo donde Dios está ofreciendo condiciones de paz. Y Cristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces sabemos que vamos a tener éxito en la misión porque Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros, por tanto a uno o a otro vamos a rescatar. Y saben, la otra semana que vamos a estar celebrando el aniversario, nosotros tenemos una cruz conmemorativa cada aniversario, y en esa cruz, aquellas personas que han recibido a Cristo, aquellas personas que han sido rescatadas por medio de la obra de la Iglesia Impacto, por medio de nuestro servicio al Señor, van a pasar y van a poner una vela. Y ese pastel va a reflejar cómo Dios ha obrado por medio de su iglesia. Y ese pastel nos recuerda nuestro compromiso. Y yo quisiera que ustedes el otro domingo desde ya estén pensando en algo. Cuando una persona pase ahí al frente y ponga su vela, ustedes pregúntense, ¿cuánto colaboré yo para que esa persona se haya reconciliado con Dios? ¿Cuánto hice? ¿Cuánto me sacrifiqué? ¿Cuánto di? ¿Cuánto oré por esa persona? Para que entendamos nuestro compromiso con Dios. Cantamos un canto que dice ahorita que no hay paredes, pero a nosotros nos gusta encerrarnos en este bonito salón que Dios nos ha dado. No deberían haber paredes que detengan el mensaje de la reconciliación. Nosotros deberíamos salir aquí a predicar, a anunciarle al mundo que Dios está ofreciendo condiciones de paz, que Cristo por nosotros fue hecho pecado y que en Él tenemos esperanza, que en Él tenemos redención. Pero ¿saben? Recuerden, o somos enviados, o ayudamos a los que nos envían, o Dios nos va a pedir cuenta por desobedientes, porque es un mandato que nosotros tenemos que cumplir. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, Señor, porque Cristo fue hecho pecado por nosotros. Cuando nosotros no merecíamos ese sacrificio tuyo, el sacrificio de tu Hijo, la separación que ustedes experimentaron por salvarnos a nosotros, ese dolor tan grande de ver a Cristo hecho pecado. Señor, gracias por la reconciliación, porque tú nos reconciliaste por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, y pon en nosotros un corazón que te ame tanto, que realmente quiera cumplir la misión que tú nos has encomendado. La misión de ser embajadores y clamar en nombre tuyo a la gente que se reconcilie contigo por medio de Cristo Jesús, que fue hecho pecado por nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha alcanzado y nosotros hemos entendido que por medio de Cristo hemos sido hechos nuevas criaturas. Y porque somos nuevas criaturas te amamos, y porque te amamos queremos cumplir la misión que nos has encomendado, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu obra, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y hoy, como estamos en día